día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Adelante. Mire, soy María Ángeles de Mallorca. Adelante, María Me Ángeles. gustaría preguntarle, es que a veces, están pobres en las calles pidiendo, pero ahora no sé si es muchísimo más que antes. Entonces, claro, yo suelo o intentar pues darle lo que no mucho, pero bueno, lo que más o menos pues puedo, poquito aunque sea. Y tenemos en la parroquia un vagabundo, no sé si es así, que siempre lo conocemos siempre y pues le damos, pues cada feligresia pues le da lo que puede. Entonces, vengo a decirle que mi hija una vez me dice, mamá, dice, ¿sabes quién visto por un sitio de tapas y tal por la ciudad? Digo, no. Dice, mira, fulanito es bueno, no importa que le diga el nombre, o aquí no, ¿cómo se llama? Dice, pues nada, que estaba fumando, todo muy bien vestido y gastándose tal y bebiendo y eso. Dice, que no te se ocurra volverle a dar nada más. Porque entonces yo me quedé como un poco parada, digo, dice que yo no te voy a darle a ningún pobre. Entonces, claro, digo, Dios mío, entonces yo le doy y pensando que lo necesita y me da pena y tal, porque claro, dice, tú eres muy sensible y todo, no te... Entonces, claro, y también pensé, dice, el Señor dice que el que no trabaja, que no coma. Claro, él le han dado muchos trabajos, oportunidades para trabajar. Pues no sé el por qué o por qué no le dura mucho el trabajo y tal. Bueno, él dice que si se está sentado allá y pide, pues que gane un poco más o algo así. Bueno, solamente era eso, monseñor, muchas gracias. Bueno, pues el tema que plantea el oyente es un tema pues que es frecuente entre nosotros, ¿no? La preocupación de cómo llevar adelante pues el ejercicio de la caridad de manera que sea pues lo más ajustada posible al amor real a las personas, porque el amor a las personas nos tiene que llevar a intentar a intentar conducirles al bien, ¿no? Y no siempre una persona necesita lo que está pidiendo. A veces uno pide lo que no es exactamente su bien, sino pide más bien su conveniencia inmediata, pero no es eso su bien definitivo, ¿no? Bueno, el hecho de que una persona a la que le ayudemos en un momento determinado pues nos decepcione en el sentido de que pues fíjate tú, ¿para qué le he ayudado yo a esa persona si ahora resulta que veo que ha mal utilizado la ayuda que le he dado, ¿no? Y extraer de ahí la consecuencia de decir, pues como ha utilizado mal mi ayuda, pues yo ya le borro de mi lista creo que es un error. Creo que es un error. No es que me haya decepcionado, ¿eh? O sea, yo no plantearía las cosas por ese camino, ¿eh? Me ha decepcionado porque yo le ayudaba así, luego yo le dejo de ayudar. Anda que nosotros no decepcionamos a Dios muchas veces, ¿eh? Anda que no le decepcionamos, ¿no? Y por cierto, me estoy acordando de la historia de San Ignacio de Loyola, cuando en París San Francisco Javier se le acercaba, y bueno, como todavía antes de su conversión Francisco Javier pues era pues un derrochador y fácilmente el dinero le iba a pedir dinero a San Ignacio de Loyola, el cual, con una paciencia infinita, San Ignacio, que vivía en la pobreza más absoluta, le daba dinero a San Francisco Javier, sabiendo incluso que no lo iba a utilizar bien, pero curiosamente Dios quiso que de esa manera fuese ganando el corazón, Ignacio de Loyola de Francisco Javier. Bueno, es decir, para mí el argumento no es ese. No es que alguien me ha decepcionado y luego le borro de... El argumento más bien es otro. El argumento es el de decir, vamos a ver, esta es la forma concreta de ejercer la caridad cristiana. Así estoy yo ayudando a esta persona. O sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos, en la situación actual de nuestra sociedad, encauzar la caridad cristiana dando dinero sin conocer las circunstancias de las personas a las que le damos el dinero? Porque obviamente todos los que están enganchados a la droga, por poner un ejemplo, piden dinero para drogarse, y los que tal cual, y los que están enganchados al alcohol piden dinero para beber alcohol. Es decir, si nosotros damos nuestra ayuda de una manera indiscriminada, sin conocer las circunstancias de las personas y sin acompañarlas, pues podemos estar haciéndoles un mal cuando queremos hacer un bien. Quiere decir con esto que la auténtica caridad no consiste únicamente en dar, sino en acompañar a las personas.
en acompañarlas. Y claro, y entonces alguno de los oyentes me dirá, claro, ¿y yo cómo hago eso? ¿Yo cómo acompaño? ¿Yo cómo sé? Bueno, pues vamos a ver. Igual resulta que si usted no tiene esa capacidad de acompañar a una persona, tendrá que poner en manos de una institución caritativa que tenga esa capacidad de acompañar a las personas. ¿Eh? Y entonces, en vez de dar indiscriminadamente su limosna aquí, tendrá que conducirla allí. Claro, pasa que eso en un momento determinado es menos satisfactorio, es más frío, o sea, el que yo encauce la caridad cristiana a través de una institución, pero puede ser más real, ¿eh? Y yo ya sé que, yo lo digo por mí mismo, cuando alguien te para por la calle y te pide dinero, y le dices, no, mire usted, nosotros no tenemos esta forma de hacer, o sea, esta no es la forma que tenemos de hacer las cosas, vaya usted a Cáritas que está en tal sitio y tal, allí le atenderán, y entonces yo ya sé que cuando tú dices eso a una persona que te pide dinero sin más, no queda muy contenta y satisfecha, porque lo que esa persona esperaba de ti es que le dieses dinero indiscriminadamente, pero tú tienes, digamos, una sospecha que puede ser fundamentada de que ese dinero puede ser mal utilizado. Y no es más cristiano, no es más cristiano el dar un dinero cuando puede haber una irresponsabilidad en la forma de ser utilizado. Porque esa persona tiene una esclavitud, etcétera. En resumen, que yo creo que la auténtica caridad no es únicamente el dar, sino el acompañar a las personas. Y si uno personalmente no puede hacerlo, pues tiene que dar su caridad a través de otras personas o otras instituciones que tengan la capacidad de acompañar a las personas. ¿Eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, Sí. padre, monseñor. Sí. Quería preguntarle una cosa sencilla. La voluntad de Dios es infinita y, por otra parte, quería que nos diese algún consejo sobre la votación a los partidos. Las próximas elecciones pues vienen ahí cerca y pues quería saber cómo votar. Sí, ya me gustaría a mí también saberlo también. De acuerdo, gracias. Gracias. Bueno, la pregunta del oyente, ¿la voluntad de Dios es infinita? Sí, sí, lo que ocurre es que quizás a nosotros nos cuesta entender qué es una voluntad infinita, porque en el fondo la palabra voluntad, pues básicamente se confunde con el amor, que el amor es el motor de la voluntad. El amor es el motor de la voluntad, con lo cual decir que la voluntad de Dios es infinita es tanto como decir Dios todo lo que quiere lo quiere plenamente, ¿no? Es decir, lo quiere con la plenitud de amor. Esta es así entiendo yo la expresión voluntad infinita. Con respecto a la segunda pregunta que hace el oyente, la verdad es que me parece una pregunta demasiado seria como para que yo la despache así en dos minutos, pero es verdad que tenemos un problema serio los católicos, lo he dicho en alguna otra ocasión, tenemos un problema serio en cómo depositar nuestro voto en unas urnas, en un sistema actual en el que difícilmente no carecemos también de opciones políticas que sean plenamente coherentes con nuestra concepción de la vida, con la doctrina social de la Iglesia, etcétera. O sea, tenemos un problema muy serio. Y entonces a veces se plantea la cuestión en términos de, bueno, pues dado que no hay ninguna opción política que tenga esa capacidad, ¿no?, de conjugarse, entonces uno pues tiene que hacer una especie de opción, o la opción o voto a una fuerza con presencia parlamentaria para intentar tener un mal menor, y entonces, bueno, pues voy a intentar optar por el partido político que más o menos sea menos contrario al ideal cristiano, el que a mí me parezca en un juicio de conciencia, o por el contrario voy a optar por alguna fuerza política extraparlamentaria que todos sabemos que será absolutamente impensable que tenga ninguna representación, y bueno, pues a veces se suelen presentar algunas opciones que más que nada son, bueno, pues iba a decir yo, pues son como un signo que aunque uno sabe que van a sacar pues 4.000 votos o 5.000 votos cada una y nada más, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué es mejor, hacer un voto simbólico en plena conjunción de conciencia o
o ser capaz de o ejercer las cosas siempre por la vía del mal menor, etcétera. Y es un dilema verdaderamente triste, ¿eh? Me parece que también tenemos una gran carencia, los católicos, de ser capaces de inspirar la vida pública, inspirar la vida política, de manera que los católicos tengamos también la capacidad de generar proyectos políticos, no la jerarquía, no, porque no es su cometido, sino digo los católicos, los seglares, los laicos, ¿no? Generar proyectos políticos con capacidad y con voluntad también de poder responder pues, a políticas que vayan a tener la capacidad de estar presentes en la vida pública y no solo a gestos simbólicos, ¿eh? Eso verdaderamente es un drama y es un problema. Pero bueno, quiero decir que otra vía también importante me parece la vía de que nosotros tengamos unas formas de influencia y de presión, en el buen sentido de la palabra, de presión, como en otros lugares los lobbies católicos también actúan, para que determinados partidos políticos introduzcan en sus programas, introduzcan puntos determinados de compromiso político para luchar en favor de determinados puntos concretos, ¿no? Es decir, que creo que hay que hacer una serie de opciones, y me parece que esto tiene que llevar a que entonemos un mea culpa muy serio, un mea culpa en la falta de presencia de los católicos en la vida pública y en la vida política pública también. Bueno, ya lamento no ser más pues luminoso en mi explicación. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Muy buenos días, sí, monseñor. Adelante. Soy Juan de Valencia. Adelante, Juan. Quería preguntarle algo que supongo que la respuesta es no, pero quiero que usted me lo confirme. ¿Se puede administrar la extrema unción a un ateo inconsciente porque está en estado terminal y él no se puede oponer? ¿Se puede administrar? Vamos a ver, tiene que haber, el momento en el que alguien está en la inconsciencia, uno tiene que discernir, tiene que de alguna manera discernir qué es lo que presume que la persona que está delante de él pues tenga que pedirle, o sea, es decir, uno tiene que hacer una especie de epiqueia, tal como con ese término en la vida moral o ética, es decir, hacer un juicio de lo que supone que esa persona en ese momento conllevará, porque por ejemplo el hecho de que esa persona haya manifestado que no es creyente, que es atea, etcétera, etcétera, y sin más, si le administramos los sacramentos, hombre, me parece que estamos no respetando la opción libre de una persona, y no olvidemos de que los sacramentos y la vida de gracia requieren una respuesta libre por parte de una persona. Luego, para que a una persona que se ha afirmado atea, en el momento en que está inconsciente y no tiene capacidad de elegir, se le dé los sacramentos, tiene que haber acontecido algún signo concreto en el que esa persona que antaño fue atea haya tenido un cambio de opción en su vida. De lo contrario, no parece respetuoso. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.